Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Siento decirles que se comportan ustedes de forma bastante hipócrita con este tema y voy a tratar de explicarles por qué. La prostitución está mal. Esto no es una opinión o una percepción personal. Todo el mundo sabe que está mal, aunque la justifique el que la ejerce, el que la consume o el que se enriquece con ella. Es un mal moral en tanto que afecta a la dignidad de las personas, porque las cosifica y les pone un precio. Pero cuando esa prostitución es obligada, forzada, cuando procede del abuso o de la falta de escrúpulos de quienes se aprovechan del estado de necesidad de personas débiles y vulnerables para empujarlas u obligarlas a vender su cuerpo, entonces se convierte en un delito terrible que debemos combatir. Es verdad que la decisión de una persona adulta acerca de lo que quiere hacer con su vida, de cómo quiere ganarse la vida, aunque sea equivocada, aunque sea un mal para ella y para los demás, es libre, pero debería de ser verdaderamente libre. Y no es libre quien se ve obligado a dedicarse a la prostitución porque no tiene otra forma de sobrevivir. No es libre quien tiene que dedicarse a la prostitución por una adicción a las drogas, por una situación de exclusión social o por falta de recursos. Y desde luego no es libre quien tiene que dedicarse a la prostitución porque tiene que pagar a la mafia que le prometió traerla a España de forma legal. Señorías, ustedes nos proponen hoy prohibir y castigar, pero nosotros creemos que no basta con prohibir y castigar, que es necesario actuar. Y creemos que hay que actuar en 4 direcciones. La primera, que compartimos con ustedes, es la de hacer caer toda la fuerza de la ley sobre los proxenetas que obligan a las personas a prostituirse bajo amenazas, coacciones, abuso o maltrato. La segunda, que ustedes ni siquiera contemplan en su proyecto de ley, es la de ofrecer a quienes se ven obligadas a prostituirse por sus circunstancias económicas o personales una alternativa para salir de ese mundo y ganarse la vida dignamente. La tercera, que directamente ustedes se niegan a abordar porque no quieren reconocer que es una realidad terrible, la de actuar de forma contundente contra la inmigración ilegal que alimenta a las mafias que trafican con mujeres y niños para después explotarlos sexualmente. Y la cuarta, la de luchar contra las redes que cobran a los inmigrantes ilegales en dinero o en especie por los traslados y la documentación falsa que necesitan para entrar en España. Traslados, por cierto, durante los cuales siempre se generan gastos extra que aumentan una deuda que después tienen que pagar prostituyéndose o recurriendo a actividades delictivas de cualquier otro tipo. Por eso les decía al principio que se comportan ustedes de forma bastante hipócrita, porque no quieren reconocer que si nuestras fronteras estuvieran cerradas a la inmigración ilegal, se les acabaría el negocio a estas mafias. Mafias que además cuentan con la colaboración de las ONGs a las que ustedes subvencionan y que son las que garantizan a sus víctimas la última etapa del trayecto y la entrada irregular en España. Si nuestras fronteras estuvieran cerradas a la inmigración ilegal, las mafias no seguirían engañando y empujando a tantas personas a un futuro incluso peor que el que tenían en sus países de origen o directamente a una muerte en el mar. Si de verdad quisieran acabar con la lacra del proxenetismo, lo primero que harían sería cerrar las fronteras a la inmigración ilegal, porque no es humanitario colaborar con estas mafias para traer a España personas a las que no podemos proteger, a las que no podemos proporcionar ni una vida digna, ni un trabajo digno, ni un hogar digno, ni un futuro digno. Ni es humanitario, ni es solidario y no es bueno para nadie. Y mucho menos, señorías, para los menores no acompañados que llegan a nuestras costas, para acabar en centros de menores que son auténticos agujeros, focos de violencia, de delincuencia, de abusos sexuales y la puerta más directa de entrada al mundo del proxenetismo y la prostitución. Según datos del Defensor del Pueblo, es mucho más fácil abusar sexualmente de un menor tutelado. 1 de cada 40 menores tutelados está en peligro de explotación sexual frente a 1 de cada 4.000 de los que viven con sus familias. Señorías, todos ustedes saben que hay explotación sexual en los centros tutelados de todas las comunidades autónomas de España, en Madrid, en Asturias, en Baleares, en Cantabria, en Navarra, en Asturias, en el País Vasco, en Valencia. En todas ellas hay proxenetas que captan a estos menores, a los que primero enganchan con drogas y a los que luego prostituyen a cambio de sustancias o de unos pocos euros. ¿Y qué han hecho ustedes al respecto? Tapar los casos allí donde gobiernan y denunciar solo aquellos que afectan a sus adversarios políticos, pero nunca resolver el problema. Y lo que es todavía peor, siguen empeñados en hipersexualizar a los niños hablándoles de sexo cuando aún no toca.
con la excusa de que así los niños podrán decidir si quieren o no tener sexo, cuando no existe el sexo consentido con niños. Tener sexo con un niño, señorías, es pederastia, y la pederastia es un delito gravísimo siempre. Por eso que su anterior Gobierno, junto a su ministra de Igualdad, la señora Montero, blanquee, como hizo en su momento, la pederastia, y como ha vuelto a hacer ahora, sorprendentemente con el apoyo del Partido Popular en la ciudad de Almería, con el lema «Si dice no, no es sexo, es agresión», es de una depravación y de una maldad que horroriza. ¿Acaso tenemos que dejar a los menores tutelados? ¿Tenemos que dejar que los menores tutelados digan sí a los proxenetas que van a buscarles a sus centros? ¿Ven cómo se comportan ustedes de forma hipócrita? No tiene sentido querer abolir lo que se fomenta, por no hablar de la ejemplaridad, señorías, y de la coherencia. Quieren abolir la prostitución, pero gran parte de los protagonistas de los escándalos de corrupción de su partido han encontrado en los locales de Alterne el mejor lugar para cerrar sus negocios corruptos. Desde Roldán a Tito Berni, pasando por el director de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo, que pagó hasta 13 fiestas en bares de Alterne, de Sevilla, Córdoba y Cádiz, en la que gastó más de 30.000 euros de dinero público, o más recientemente por el propio caso Koldo. A eso se le llama doble moral, y es evidente que las mujeres del PSOE tienen un grave problema con sus compañeros de partido. Resumiendo, señorías, este proyecto de ley no es suficiente para nosotros. No es suficiente porque no castiga contundentemente a los proxenetas que abusan de las personas vulnerables y sin libertad para elegir su forma de sobrevivir. No es suficiente porque no contribuye a acabar con las causas que originan el problema. No es suficiente porque no ofrece ayuda a las víctimas para salir de ese mundo. No es suficiente porque no mejora la protección de los menores y los discapacitados. Y no solo no es suficiente, sino que no servirá de nada si siguen ustedes fomentando la inmigración ilegal que condena a las mujeres que llegan a nuestro país a caer en manos de las mafias de trata. Nuestro objetivo, señorías, es acabar con el proxenetismo y la trata con la fuerza de la ley, yendo al origen del problema para cortar de raíz cualquier circunstancia que pudiera propiciarlo y trabajar para conseguir que ninguna persona que no desee prostituirse se vea obligada a hacerlo. Porque la prohibición no sirve si no ofrecemos alternativas y porque solo ofreciendo alternativas tendremos alguna oportunidad de vencer este mal que todos queremos combatir. Muchas gracias.